En los rincones de un pueblo selvático, hace muchos años, un anciano de corazón noble criaba a un ternero huérfano. La madre del ternerillo había perecido en un trágico accidente, dejando al pequeño animal en las amorosas manos del anciano. Era el ternerillo de un color negro rojizo, juguetón y correlón. Siempre estaba detrás del anciano. Con el tiempo, el ternerillo se convirtió en un toro majestuoso, símbolo de la fuerza y la perseverancia que el anciano había inculcado en él. El anciano también tenía un toro viejo, el padre del ternero, cuya vida terminó en una lucha fatal con un toro vecino, un animal salvaje y sin control que no conocía límites ni respeto por las propiedades ajenas. Este toro bravo era una tormenta viviente, arrasando con todo a su paso, especialmente cuando el deseo lo llevaba al potrero en busca de las vacas. Cierta mañana, cuando el anciano no estaba y la paz reinaba en el potrero, se escuchó por el camino, no muy lejos, el bramido de un toro extraño. Las reses pararon las orejas. El toro viejo también bramó, respondiendo al extraño, como quien hace saber que allí está él. De pronto, un jovenzuelo toro de color cenizo, con pequeñas manchas negras por el cuello, de 1000 razas, hizo su aparición por la carretera que atravesaba el potrero del anciano. Cerca a la tranquera, se detuvo, alzó la cabeza y olfateó el ambiente. Volvió a bramar, y sin pensarlo 2 veces, de un frentazo, rompió la tranquera para abrirse paso. El viejo toro, sorprendido e indignado a la vez por la osadía del intruso, salió al encuentro. Pareció recriminarle su actitud matonesca, pero éste no entendía de respeto ni modales, y en respuesta le embistió. El toro viejo era viejo, pero aún guardaba buenos reflejos, como en sus mejores épocas. Por eso logró esquivar con facilidad la embestida, pero no le gustó para nada que el otro intentara sorprenderle. Dominado por la ira, contraatacó con furia, iniciándose así una descomunal batalla. La épica pelea se prolongó por casi hora y media. Entre embestidas y cabezazos, llegaron hasta el borde de un barranco que con los años erosionó las lluvias. El viejo toro, exhausto, ya no podía hacerle frente. Estaba cansado, y el intruso lo sabía. El viejo toro, en el afán de ponerse fuerte, resbaló, y esto fue aprovechado por el joven toro para que de un empellón lograra hacer caer al vacío al viejo amigo del anciano. Este rodó como cual saco con piedras y no paró hasta llegar al fondo. El toro vencedor bramó en señal de triunfo y con sus pezuñas raspó la colorada tierra. Desde ese momento se hizo el rey del potrero, porque las vacas y los 3 tiernos toros que habían presenciado el combate se hicieron de la vista gorda y siguieron pastando. Cuando el anciano volvió de sus labores, se sorprendió al ver entre sus reses a un toro nuevo y joven que correteaba a sus vacas, y se sorprendió más aún cuando no vio a su viejo toro. En ese momento, desde el fondo del barranco, le llegó al oído el bramido lastimero de su querido y viejo toro. Malabares hizo el anciano para socorrer al viejo amigo, pero la caída había sido de considerable altura. Tenía una pata quebrada, y sacarlo de allí era imposible. Así que con el dolor de su corazón,
No tuvo otra alternativa que sacrificarlo, para aprovechar la carne siquiera vendiéndolo, ya que eso era parte de sus ingresos. Y así pasó el tiempo. El toro malo, como el anciano le había denominado, entraba y salía cuantas veces quería y por donde se le antojaba al potrero. No solamente de allí, sino al potrero de todos los vecinos. Rompía tranqueras, alambrado y todo lo que se oponía a su paso cuando de entrar al potrero se trataba. El anciano a duras penas arreglaba su alambre y sus postes. Muchas veces fue a donde el dueño del toro bravo, pero éste también se sentía incapaz de domar la furia de la bestia. ¿Cuántas veces se mostró indiferente ante las súplicas del anciano? Tal vez poco o nada le importaba las atrocidades que acarreaba su toro. Y el tiempo siguió pasando. En ese lapso, en 2 ocasiones, el toro huérfano, ya un poco más joven, había enfrentado al invasor, defendiendo su hogar con valentía, pero fue derrotado fácilmente, llevando en su cuerpo las cicatrices de su inexperiencia. Pero todo tiene su final, nada dura para siempre. Era cuestión de esperar. Los años transcurridos mermaron la fuerza del toro bravo y aumentaron experiencia en el toro joven. Y tal parece que de esto no se dio cuenta el toro maleducado. Tendría que llegar una tercera vez, y fue aquí que el destino tejió una historia diferente. El toro huérfano, impulsado por el amor y la protección hacia el anciano, una mañana se enfrentó al toro bravo con una ferocidad nunca antes vista. La lucha fue épica, un torbellino de furia y pasión que resonó a través del potrero. Desayunaba tranquilamente el anciano aquella mañana, cuando el ganado, que aún estaba en su corral, se alborotó al notar la presencia del conocido intruso. Este venía por el trillado camino altanero y desafiante, muy confiado al parecer, y como siempre, bramó al llegar a la tranquera, y como siempre, de un frentazo rompió los listones de la tranquera que el abuelo día antes había mandado a colocar con unos vecinos. Encolerizado hasta la coronilla, salió el anciano a hacerle frente. Agarró una piedra de mediano peso y al tener cerca al enorme animal, lo lanzó con todas sus fuerzas. Este fue a estrellarse en uno de sus cuernos que le hizo cerrar los ojos de dolor y retroceder unos cuantos pasos. Creía el anciano que éste se iría. Por eso se confió. Pero el retroceso del indomable había sido para tomar impulso. Con las mismas se le vino encima. No tuvo tiempo el viejo ganadero de ponerse a buen recaudo. Pero por suerte, la cabeza del endemoniado toro fue a chocar contra un tronco que hacía de bebedero. Giró ágilmente sobre sus patas, dispuesto a acabar con el anciano. Y fue en ese momento, exacto, como enviado por Dios, como un rayo, con una fuerza descomunal y certera, cuando apareció el toro huérfano, el salvador del abuelo, dando una embestida contundente que hizo revolcar al toro intruso. Ágilmente se paró, sacudió la cabeza varias veces, como quien no da crédito a lo que le está sucediendo. Bramó consecutivamente y raspó la tierra con sus pezuñas mientras botaba espuma por la trompa, tratando de intimidar a su joven oponente. Pero éste ya no se correría como las veces anteriores, sino que le miró fijamente, desafiándolo. Todo el corral estaba en suspenso. Las vacas dejaron de rumiar, las gallinas no cacareaban, los patos, con sus cuellos estirados, no parpadeaban. Los marranos, con sus hocicos fruncidos debajo del entablado, contenían su gruñido, y el perro colorado, moviendo la cola, ladraba asustado. El abuelo, ahora a buen recaudo, presenciaba la pelea. Toro bueno y toro malo, enfrascado en una lucha de titanes,
envuelto en una nube de polvo, hacían sonar sus cuernos en cada cabezazo que se daba. La lucha fue intensa y sin tregua por más de media hora. Ninguno parpadeaba y ninguno quería perder. A veces, Toro Malo hacía retroceder a Toro Bueno y otras veces, Toro Bueno hacía retroceder a Toro Malo. Toro Malo, acostumbrado a las malas mañas para ganar, dándose cuenta de que estaba sucumbiendo ante Toro Bueno, con astucia, entre embestidas y cabezazos, logró llevar hasta el borde del barranco a Toro Bueno. Aquel barranco temido por el ganado, testigo de muchas muertes. Aquel barranco que muchas veces fue cómplice de Toro Malo. Aquel barranco que se había bebido la sangre de muchas reses. Pero Toro Bueno sabía lo que tramaba su cobarde contrincante. Había sido testigo de muchas peleas y había visto cómo acabaron con su padre. Haciéndose el inocente, se paró de espaldas al barranco, a unos metros, esperando la embestida. Y fue allí, cuando Toro Malo creyó que todo estaba consumado. Cerró los ojos y acometió con toda su furia. Toro Bueno se esquivó como cual torero y Toro Malo pasó como una flecha. Tarde fue su reacción. Al querer frenar, no pudo controlar su peso y se fue derechito al vacío. Toro Bueno miró el barranco y bramó 3 veces. Luego regresó corriendo donde el anciano, su buen amo, sacudió la cabeza y dejó que le acariciara el lomo. El anciano, con lágrimas en los ojos, abrazó a su protector, el toro huérfano, quien había sacrificado su propia inocencia para salvar la vida. Juntos lloraron la pérdida y la victoria. Después que todo volvió a la normalidad, tal parece ser que era verdad que el dueño de Toro Malo tampoco lo quería, porque después de avisado los hechos, ni siquiera vino a verle. Los que sí estuvieron contentos y se dieron buen banquete fueron los gallinazos, que comieron por lo menos 3 días. Toro Bueno acompañó al anciano por mucho tiempo más, y juntos vivieron muchas aventuras. Cuentan los moradores de aquellos años que nunca más hubo un animal tan leal y tranquilo como Toro Bueno. Por eso, a pesar de los años, su historia perdura en aquellos lugares.